definido también qué era una población, qué era una muestra. Hemos definido qué era un estimador, qué era un parámetro, qué era un dato estadístico, qué era una variable, cómo hemos clasificado las variables en variables cuantitativas y cualitativas. A su vez, las variables cuantitativas las hemos dividido en dos, en variables cuantitativas discretas y en variables cuantitativas continuas. Las discretas, las cuantitativas discretas, son aquellas que solo expresan un valor único. Es un valor absoluto, un valor entero. Por decir, 200 casas, 200 automóviles. En cambio, la variable cuantitativa continua, hemos dicho, que expresa un valor dentro de un intervalo dado. Es un valor con decimales, 1.255.000 con 25. O 25 grados 10 centígrados la temperatura. Y las variables cualitativas, hemos dicho que son variables que surgen de conteos y observaciones, se caracterizan por el atributo o la cualidad o calidad que posee el fenómeno investigado. Dentro de ellas, la variable cualitativa hemos clasificado en nominales y en ordinales. Nominales son aquellas simplemente que se nombran, que no tienen ninguna jerarquía, no tienen ningún orden. En cambio, las variables cualitativas nominales tienen un orden, tienen una jerarquía. Variable cualitativa nominal, por ejemplo, marcas de automóvil. Toyota, Ford, Corona, etc. Variable cualitativa nominal, primero, segundo, etcétera, etcétera. Bien, con ese refresco de lo que hemos avanzado en la anterior clase, vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que es el método estadístico. El método estadístico es un método científico que se utiliza en la investigación. Método científico que se utiliza en la investigación. Este método se basa en dos tipos de razonamiento. Uno, el método inductivo, o vamos a comenzar del método deductivo, y el método inductivo. El método
deductivo de investigación procede de lo general a lo particular. En una investigación, entonces, el método deductivo primero generaliza y luego va llegando hacia lo particular. En este método de análisis estadístico, el método deductivo utiliza especialmente el razonamiento matemático. Utiliza el razonamiento matemático. En este método este método más bien se caracteriza porque plantea un problema, plantea una hipótesis y se deducen ciertas propiedades particulares de razonamientos lógicos. En cambio, el método inductivo es un método de razonamiento inverso al deductivo. Este método realiza, les decía, un proceso inverso. Sus investigaciones las realiza para deducir de lo particular a lo general. En este método de investigación, entonces, son aplicables todas las técnicas y métodos estadísticos. Ahora, utilizando este método estadístico, método científico de investigación, entonces desarrolla las siguientes etapas o las siguientes características. En esta etapa, en primer lugar, se realiza el planteamiento del problema. En segundo lugar, se define cómo recolectar la información. En esta etapa se define la organización y clasificación de la información o de los datos recogidos. Y finalmente viene la etapa del análisis e interpretación.
Cuando realizamos una investigación científica, estas son las etapas que debemos cumplir para, o utilizando más bien, el método estadístico. No se olviden que hemos definido a la estadística como un método que, utilizando técnicas y procedimientos, se encarga de recolectar, analizar, organizar y presentar la información. Entonces, estos son los pasos que debemos seguir para realizar la información, para aplicar el método estadístico en la investigación. Vamos a ir desarrollando estos 4 temas específicamente cuando queremos realizar una investigación. En primer lugar, vamos a analizar en qué consiste el planteamiento del problema. En toda investigación científica, el primer paso que debemos definir claramente y de manera importante es definir los objetivos de estudio. Plantear el problema significa definir el método de investigación que queremos realizar. En esta etapa debemos definir los objetivos de la investigación. Pueden ser objetivos generales, objetivos específicos que incluyan valores numéricos de las variables que se está estudiando. En todo caso, la investigación científica es una actividad que tiene que plantear propósitos y finalidades. Es decir, un estudio científico tiene que buscar una meta, tiene que definir una meta. Y para que ello ocurra, tenemos que caracterizar claramente los objetivos que debe dar, sobre todo, respuesta a los siguientes aspectos. Es decir, plantear un problema significa en qué consiste el objetivo de la investigación. Es decir, debemos plantearnos la pregunta de qué se quiere investigar. ¿Qué vamos a investigar? Por lo tanto, debemos definir claramente el objetivo que se va a investigar. En segundo lugar, nos tenemos que preguntar ¿para qué vamos a realizar la investigación? ¿Para qué se plantea el problema?
¿Sobre quién recae la investigación? Es decir, ¿a quién se debe investigar? ¿Qué fenómeno se va a investigar? ¿Cómo se va a investigar? ¿Qué métodos vamos a utilizar para realizar la investigación? ¿Quién va a realizar la investigación? ¿Dónde se va a realizar la investigación? Es decir, se debe definir el lugar geográfico donde se va a realizar la investigación. Y finalmente, el tiempo, es decir, cuándo se va a realizar la investigación. Entonces, plantear un problema significa definir los objetivos que se pretende investigar. Y estos objetivos tienen que ser claros, específicos y precisos. Y para definir estos objetivos, nosotros nos debemos que preguntar, sobre todo, cómo se va a investigar, qué se va a investigar, dónde y cuándo. Es decir, el tiempo en la que se va a realizar la investigación. Entonces, solo cuando se está en condiciones de dar respuesta a estas preguntas que nos hemos señalado, entonces estas interrogantes serán respondidas a través del proceso de investigación que estamos realizando. Generalmente los objetivos surgen cuando contestamos estas preguntas acerca de para qué realizamos la investigación. Entonces, una vez definido el problema, el segundo paso que realizamos en una hipótesis es el planteamiento de la hipótesis. ¿Qué será una hipótesis? ¿Alguien me puede decir qué es una hipótesis? ¿Alguien tiene idea qué es una hipótesis? Ingeniero, es así como una duda, una suposición que uno se hace a partir de algunos datos que sirven de base. Hipótesis es como tener una idea, ingeniero. Como tener una idea. En realidad, una hipótesis es un supuesto, ¿no es cierto?
o es una conjetura, o es una proposición acerca de determinados hechos que nosotros queremos conocer. No solamente es un propósito, no solamente es una conjetura, sino va más allá de eso. Trasciende también en datos numéricos, trasciende también una hipótesis, es una evidencia empírica acerca de algo que intentamos explicar a través de la investigación. Es decir, una hipótesis no es nada más que una herramienta dentro de la tarea científica que nosotros pretendemos explicar o interpretar algo que está sucediendo con un fenómeno. Esta hipótesis tiene que ser comprobado a lo largo de toda la investigación. Una hipótesis puede ser verdadera o puede ser falsa. Una hipótesis nos va a permitir a nosotros predecir algo acerca de lo que estamos investigando. Por ejemplo, supongamos, yo siempre pongo el ejemplo clásico y digo, si el río suena es porque piedras traen. Entonces, yo estoy planteando la hipótesis, estoy conjeturando de que el río está sonando porque trae piedras. Pero esa hipótesis tengo que verificarla con el estudio científico que estoy realizando. Entonces, ¿será que las piedras hacen que el río suena o existen otros elementos, otras variables, otros aspectos que hacen que el río suene? Entonces, yo tengo que comprobar, verificando efectivamente esta hipótesis de que si el río suena, porque está trayendo piedras. Entonces, la hipótesis puedo verificarla como verdadera o falsa. No siempre la hipótesis tiene que ser verdadera, ¿no es cierto? Si un estudio nos dice que la hipótesis es falsa, entonces tenemos que considerarla como falsa, porque la investigación nos está contando, nos está explicando, nos está permitiendo predecir los hechos que nosotros estamos observando a lo largo del estudio. Entonces, cuando se ha considerado un problema científico, que es el primer paso de la investigación, y luego se ha logrado comprobar o formular la hipótesis y a través de ella la labor de investigación nos ha dado un resultado, entonces esta tiene que tener claridad, tiene que tener precisión, que para que nos permita alcanzar los objetivos de la investigación. Una vez que hemos planteado el problema y los objetivos, entonces viene la etapa de la recolección de datos. En esta etapa es la etapa donde se define el método de investigación.
el método de investigación estadístico. Esta es la etapa que comprende la recolección de la información y fundamentalmente en esta etapa se define los principales procedimientos y métodos que se utilizan para recolectar la información. Sobre todo, este método se utiliza para recolectar la información que nosotros requerimos. Ahora, algunos procedimientos y métodos para recolectar los datos mencionaremos de la siguiente manera. En primer lugar, vamos a decir que existen varios procedimientos. Varios procedimientos de recolectar la información. Esta información se puede obtener de la siguiente manera. En primer lugar, el investigador datos que existen, puede ser en fuentes gubernamentales, en fuentes privadas, etcétera, etcétera. Y en segundo lugar, se puede obtener la información mediante diseños de experimentos para obtener los datos necesarios. Entonces, las fuentes de información existentes pueden ser las siguientes. En primer lugar, se puede recurrir a fuentes de datos internos. Esta información que se obtiene es recopilada por la institución que está realizando el trabajo. Se obtiene en la institución donde se realiza la investigación. Entonces, son información que son resultado de su propia gestión. Por ejemplo, esta información existen en las oficinas donde se trabaja. Por ejemplo, son fuente de datos internos los registros administrativos. Ejemplo, los registros administrativos. O los hechos contables de una empresa. Son registros internos. O los reportes financieros. O los reportes de operaciones.
Ustedes, por ejemplo, cuando construyen un puente, tienen sus registros, ¿no es cierto?, sobre los datos, materiales, compras que realizan de equipo, etcétera, etcétera. Todo eso se va registrando. Entonces, esta es una fuente de datos internos. La segunda fuente se denomina las fuentes de datos externos. Estos datos ya son informaciones elaboradas. Exclusivamente por otras instituciones que se dedican exclusivamente a esto. Ya estas informaciones elaboradas pueden ser hechas por instituciones públicas o también por instituciones privadas. Generalmente, estos informes se realizan a nivel nacional o también a nivel regional o también a nivel sectorial. Por ejemplo, si nosotros queremos realizar o conocer cuánta es la población de habitantes que hay en el país, entonces, una fuente de datos externos para nuestra investigación puede ser el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Ahí podemos nosotros recoger la información. Entonces, fuente de datos internos propia de la institución. Fuente de datos externas ajenas a la institución, donde nosotros podemos recolectar. Por otra parte, las fuentes de información pueden ser primarias. Fuentes primarias de información. Como su nombre indica, es una información estadística que se obtiene directamente de la unidad de observación. Se obtiene directamente de la unidad de observación. Por ejemplo, los resultados de los censos. Un censo es una fuente primaria de información, ¿no es cierto? También el índice de precios al consumidor. Es decir, son datos que se obtienen a primera vista. Son los primeros datos que se recolectan. También existen fuentes de datos o fuentes de información secundarias. Esta información estadística se obtiene en base a los datos que se han elaborado en las fuentes primarias. Entonces, el organismo oficial es la fuente primaria y a partir de ahí uno va
y recoge la información secundaria. Si yo quiero, por ejemplo, recoger información sobre algo que ya está registrado, entonces puedo ir a una oficina como es el INE y recolecto la información. Entonces, estas fuentes secundarias de información ya son existentes, donde uno va. Por ejemplo, una fuente de información secundaria puede ser el Ministerio de Turismo, de Industria, el Ministerio de Economía, ¿no es cierto? Entonces, estas fuentes secundarias son, como su nombre lo indica, son de segunda mano. Cuando se obtiene información existente. Por ejemplo, yo puedo ir al INE. Pues voy, me presto un libro y recolecto la información que quiero. ¿No es cierto? Entonces, ya están los datos definidos. Ya están los datos registrados. Entonces, en esto es lo que se basan las fuentes de información secundaria. Y la otra fuente serían los diseños de experimentos. Un diseño de experimento es un método de recolección de la información. Los diseños de experimento se utilizan siempre que sea posible cuando se desea construir modelos explicativos. Y sobre todo, su estudio está basado en métodos más avanzados, porque estos diseños de experimentos implican procedimientos estadísticos muy complejos, ¿no es cierto? Es un diseño de experimento que se realiza a través de planteamientos de diferentes formas de investigación, observaciones, estudios, etcétera, etcétera. Y aquí se plantean modelos matemáticos estadísticos que nos van a permitir a nosotros recolectar la información. Ahora, ¿cuáles son los principales procedimientos? Para recolectar la información. Toda
la información que se recolecta tiene diferentes métodos de recolección. En primer lugar, cuando utilizamos algún procedimiento para recolectar la información, nos permite, o más bien debemos definir cuál es la fuente de información. ¿De dónde se obtiene la información? La información es primaria o la información es secundaria, y cuál es el método de recolección utilizado. Entonces, en cuanto a los procedimientos para recolectar la información, existen algunas ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las desventajas para recolectar la información es, primero, que se requiere mucho personal. El personal tiene que ser especializado, ¿no es cierto? Entonces, cuando se realiza una investigación, se tiene que tomar en cuenta qué se va a investigar, cómo se va a investigar, y sobre todo el tiempo y el costo que significa recolectar la información. Entonces, puede ser el método de recolección un método muy caro, por lo tanto, económicamente no es conveniente. O no es conveniente cuando se utiliza una población muy grande. Entonces, se debe tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, un aspecto que no ayuda mucho en la investigación es cuando hay investigaciones que se realizan de manera subjetiva, ¿no es cierto? Por ejemplo, estudiar cuál es el comportamiento pasado de una persona no tiene mucha relevancia, ¿no? Entonces, se tiene que tomar en cuenta. Ahora, cuando se realizan investigaciones, se utiliza, por ejemplo, como método de investigación la observación. Entonces, para realizar la investigación mediante esta forma, se requiere una alta especialidad. Otro método de recolección de la información es el interrogatorio. A través de preguntas. Y sobre todo, este método de investigación está basada en la buena fe del interrogado, es decir, si nos va a dar una respuesta adecuada y coherente. Entonces, cuando se realiza el método interrogatorio, se basa, por ejemplo, en preguntas, de manera
que se tiene que formular las preguntas para evitar los sesgos o para evitar las malas respuestas. Entonces, si el interrogatorio es a través de preguntas, entonces deben realizar preguntas claras, concisas y breves, ¿no? Que no sean ambiguas. Las preguntas deben suponer los hechos que queremos investigar. O las preguntas no deben sugerir también respuestas. A esto se refiere el método interrogatorio. Ahora, el método interrogatorio se puede hacer de manera directa o también de manera indirecta. Será directa el método interrogatorio cuando se realiza una entrevista. Es el método interrogatorio directo. Ahora, será indirecta cuando se hace a través de cuestionarios. Elaboramos un cuestionario y luego podemos hacer que la persona la llene o mandamos por correo o la hacemos por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, el cuestionario tiene como ventaja principal que es muy barato, tiene un bajo costo. Y como desventaja, el cuestionario solo se puede aplicar cuando hay preguntas muy sensibles, ¿no es cierto? Por lo tanto, el individuo o la persona puede llenarlo fácilmente. Ahora, ¿cuál debe ser la frecuencia para la recolección de los datos? Generalmente, los métodos de recolección de datos pueden ser ocasionales, si son ocasionales, se pueden utilizar encuestas. Ahora, si los métodos de recolección son periódicos, por ejemplo, los censos. El censo de población y vivienda es un censo periódico. Generalmente se realiza cada 10 años, ¿no es cierto? En nuestro país creo que la última vez se ha realizado el 2012. Entonces, después de 10 años, otra vez se debería realizar este año, pero creo que está programado para el año. Y el otro método de recolección son las recolecciones o registros continuos, ¿no es cierto? Entonces, son continuos porque se hacen a través de registros. Estos pueden ser diarios, semanales, mensuales, etcétera, etcétera. Entonces, estos diferentes métodos de recolección de datos tienen sus diferencias entre sí. Depende de muchos aspectos importantes que son estudiados. Por ejemplo, la frecuencia de recolección de datos,
los aspectos que se quiere recolectar, el tiempo y la finalidad. Entonces, estos son los métodos de recolección de datos. Para definir un poquito más, una encuesta es un procedimiento de información que es estructurada de acuerdo a criterios. Las encuestas luego son sistematizadas. Las encuestas se realizan con propósitos específicos y que además tiene un alcance restringido, que es solo para un sector o para una parte de la población. Por ejemplo, si ustedes quieren construir un puente para una población específica, entonces ustedes pueden utilizar la encuesta para decir, ¿están de acuerdo o no que realicemos este puente aquí? La encuesta va a estar dirigida a esa población donde va a estar ubicado el puente, ¿no es cierto? Ahora, existen diferentes tipos de encuestas. Una encuesta puede ser retrospectiva. Entonces, este tipo de encuesta retrospectiva supone que los datos que se van a recolectar y que se va a investigar van a estar basados o van a requerir más bien un poco de historia. Se va a querer conocer algo de lo que ha ocurrido anteriormente, ¿no es cierto? Entonces, si queremos saber, por ejemplo, cuál ha sido el caudal del río Guadalquivir hace 20 años, entonces se puede preguntar a la gente antigua, decir, a ver, cuál era la cantidad de agua que llegaba. Entonces, está basada un poco en la historia. La otra forma de encuesta es la prospectiva. O sea, en este caso, la población que se esté estudiando va a tener algunas características prospectivas, ¿no? Observar, por ejemplo, si en el transcurso del tiempo se desarrolla algo sobre alguna enfermedad. El otro tipo de encuestas son los censos de población. ¿No? Entonces, esto consiste en recolectar información acerca de la población nacional. Entonces, estos censos, sobre todo, nos permiten a nosotros obtener información de la totalidad de la población. A esto se refiere los censos, que me estoy pasando aquí, perdón. Ahí. El censo se refiere a obtener la información de la totalidad de los habitantes de un país, que tienen una planificación específica que requiere de una serie de aspectos que son requeridos como información para que luego
el país, el gobierno, pueda planificar. Entonces, por ejemplo, saber el número de hospitales en el país, saber el número de habitantes, saber el número de escuelas, etcétera, etcétera. En cambio, los registros son procedimientos que se conocen de manera adecuada los cambios y las variaciones que existen. Por ejemplo, el registro sobre el aumento o la disminución de la población, los registros sobre el número de fallecidos, sobre el número de nacimientos. Entonces, son procedimientos que registran cambios en las estructuras. Bueno, por otra parte, viene la etapa de la organización y clasificación de datos. Este tema nosotros la vamos a ver en el tema número 2 exclusivamente. Cómo se organizan y clasifican los datos. Es el tema específico cuando se define la forma, cómo se clasifica y cómo se organizan los datos. Es decir, frente a un conjunto de datos que hemos recolectado, nosotros tenemos que ver cómo lo vamos a expresar esos datos, cómo lo vamos a clasificar, qué criterios vamos a utilizar para posteriormente presentar esta información para que luego en base a ello se hagan los cálculos correspondientes. Y el último paso que se requiere en una investigación científica es el análisis e interpretación de datos. Análisis e interpretación de datos. Bueno, en esta etapa nosotros pasamos a hacer un análisis de toda la información que hemos recolectado. Pasa por de cómo nosotros tenemos que analizar qué método vamos a utilizar en el análisis de datos, cómo lo vamos a analizar la información. En esta etapa
se hacen los cálculos de indicadores. En esta etapa se hacen los cálculos de las medidas de resumen. Que van a describir el conjunto de datos. Entonces, en esta etapa es donde se establece cuáles son las relaciones entre las variables, cuáles son las relaciones que se establecen entre los modelos que nos van a permitir realizar la investigación. Entonces, esta es la última parte del método de investigación científica, denominado el método estadístico. Entonces, cumpliendo estos 4 pasos para realizar la investigación científica, habremos aplicado el método estadístico en la investigación. Bien, entonces, en esto consiste el tema número 1. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos. Hasta la próxima clase. Bueno, ingeniero, hasta luego. Hasta Bueno, luego. ingeniero, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Una cosa, las clases grabadas, las clases que usted las graba, las va a colgar en el sistema. Yo les voy a colgar todo el documento que tengo. Esto que yo les he pasado lo tengo escrito. Esto los voy a enviar. Bueno, ingeniero. Perfecto, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Hasta luego. Hasta luego.